nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. Bendiciones, amados hermanos. Espero que todos estén bendecidos, prosperados y disfrutando de un hermoso día, de una semana que nos tiene a todos entusiasmados porque comenzando mañana, que sería, ¿hoy qué es? Hoy el 18, exactamente el 18 de abril. Para mañana inicia nuestra confraternidad 2024 Adora, con el lema ministerial o el enfoque de este año, entrar a lo sobrenatural. Y bueno, antes de comenzar, quiero en esta tarde reconocer a dos invitados muy especiales que tengo el privilegio de compartir micrófonos hoy en esta hora. Tengo el privilegio de tener al pastor Arturo Garduño, que nos visita desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, ¿verdad? Pastor, un saludo a la audiencia. Bendiciones, saludos y bendiciones. Nos da mucho gusto estar acá. Gracias, Pastor Pablo, por invitarnos. Y sí, como ya les informó, mi nombre es Arturo Garduño y estoy pastoreando en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, allá en México. Amén. Al igual, también tengo el gran honor de tener en la plataforma a su hijo, Jorge Garduño. Jorgito, un saludo a la audiencia hoy en esta hora. Sí, igualmente un saludo, bendiciones a todos los que nos están escuchando. Una bendición poder estar una vez más en tu podcast. Gracias por la invitación. Amén. Y bueno, acabamos de tener un día sensacional. Fuimos a comer, a convivir. Hemos pasado un tiempo tan hermoso. Y ahora, pues tengo el gran privilegio de tenerlos aquí, como si dice ese dicho, aprovecha Matías porque no de todos los días. Uh-huh. Y para comenzar, para arrancar esta conversación, quería preguntarles a ustedes, en primer lugar, ¿cómo se han sentido en estos días estando aquí en California, en Los Ángeles? Muy bien, siempre nos sentimos en casa, nos hacen sentir en casa todos aquí. Especialmente sentimos el cariño del apostolato, de tu mami, de ustedes como familia. Los pastores nos hacen sentir bienvenidos, nos hacen sentir arropados. Pues de verdad nos sentimos a la distancia, extrañando a nuestras esposas, a nuestros hijos, ¿verdad? Pero nos hacen sentir en casa porque como hacen más llevadera esta distancia y nos sentimos muy, muy bien, muy bien. Sí, igualmente siempre nos sentimos muy, muy recibidos, muy bien atendidos, ¿verdad? Casi no extrañamos el hogar, ¿verdad? Pero qué bueno que los extrañen porque también les ayuda a ellas recapacitar y ver, la verdad tengo que apreciar más lo que Dios me ha dado. Claro, así es. Y bueno, estamos ya a un día de la confraternidad y antes de entrar a esos detallitos y todo lo que vamos a experimentar este fin de semana, ¿qué significa para ustedes dos? ¿Qué representa en el corazón de ustedes las confraternidades? ¿O qué perspectiva le pueden dar? Okay. Yo, por ejemplo, por confraternidad entiendo el vínculo entre dos o más personas, un vínculo muy estrecho. Como decías hace un rato, acabamos de estar en confraternidad. Estuvimos. Conviviendo, compartiendo, comiendo juntos. Y comimos bien, ¿verdad? Comimos bastante rico. Nos llevó a un lugar que se llama, creo, El Presidente. Y comimos como el presidente, yo creo. Literal. Mejor que Joe Biden, mejor que AMLO. De verdad que sí. Y yo veo ese vínculo que supone una confraternidad, el sentirse en armonía, en amor, platicando de muchas cosas a la vez y de nada también, porque hablamos, a ratitos nos reímos, a ratitos conversamos y para mí eso es una confraternidad, estarse viendo como dos personas que se aman, que se estiman. Entonces imagínate esta confraternidad que vienen
pastores del ministerio de todos lados. Vienen de lejos. Venimos de México nosotros, vienen de diferentes partes de aquí de la Unión Americana, vienen de algunos otros países y vernos y abrazarnos y convivir es mucha la expectativa siempre por una confraternidad, porque de eso se trata, vivir en armonía, en unidad. Y dice el Salmo 33, es donde Dios envía la bendición, porque a él le gusta ver cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Quería agregar lo siguiente, porque cuando estuvimos comiendo hoy, me llamó la atención y la verdad qué privilegio que para este año, va a ser van a tener la experiencia aquí en Estados Unidos para ser partícipes de la confraternidad en esta región. Cuando antes se escuchaba de oídas, pero ahora ya mis ojos van a ver lo que es la confraternidad. Exactamente. ¿Cómo te sientes, Jorgito? Sí, igualmente, pues expectantes, ¿verdad? Emocionados de poder, pues estar en una confraternidad aquí en la iglesia, además en la iglesia central, ¿verdad? Sí. En la casa materna. Sí recuerdo yo mucho las pláticas de las confraternidades de los 90s, ¿verdad? Sí. Pero no me tocaron porque pues además era muy niño yo. Bueno, estábamos en pañales, tú y yo. Sí, todavía. Sí. Pero sí muy expectantes de lo que Dios va a hacer en medio de su pueblo en estos días. Pero bueno, ya a cierto grado, aún el término y la definición que le acabas de dar, Arturo, sobre las confraternidades, a cierto grado ya lo han experimentado en el sentido con los retiros de pastores. Por ejemplo, que acaba de pasar hace poco, lamentablemente no pude estar, pero primero Dios, quizás para este año sí. Pero aún también se pudo fraternizar y mostrar ese amor ágape entre los consiervos, ¿verdad? Amén. Creo que fue un retiro diferente, aunque año con año el apóstol Otto siempre está allá con nosotros en México. Pero esta vez, después de 3 años sin retiro, y este año que pasó, que iban a ser ya 4 años sin retiro, y llega el apóstol Otto y creo que fue más fraternal porque los pastores pudieron acercarse a él, a platicar con él, a tenerlo más cerca. Entonces sí, se dio también a eso, a una fraternidad, una confraternidad más cercana, más visible, y de verdad todos los que fuimos lo disfrutamos. A eso que platicabas hace rato de las confraternidades, este año cumple llamada final en México 30 años. 30 años ya. 30 años ya, en el 94. Wow. Y precisamente cuando mi hermano Víctor, el pastor y apóstol que tuvimos en México por muchos años, él regresaba de las confraternidades, nos contaba y era como oír de oídas, como dices, oír solamente todo esto que él experimentaba. Quedaba en la expectativa, en suspenso. Dinos qué pasó por allá. Y querer decir un día, ojalá y un día pueda estar allá. Y hoy nos toca, primeramente Dios, vamos a experimentar estas glorias a partir del día de mañana. Y sí, nuestro corazón está con muchas expectativas. Sí, creo que muchos están con eso, anticipando una linda gloria para este fin de semana. Dijiste que muchos vienen de afuera y es cierto, vienen de varios lugares, varios estados, de varios países, y creo que como ministerio, Jorge, hemos entrado en una temporada que nos tiene todos en suspenso, pero en el buen sentido. Como decir que ahora qué derramamiento habrá a través del Espíritu Santo, qué manifestaciones se van a derramar en estos días que vienen, y sobre todo qué es lo que vamos a recibir y traer de nuevo a nuestros lugares, como dice ese salmo, creo que es Salmo 122 por ahí, creo, no estoy mal, donde dice, mira, tan bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y después dar la comparación. Exacto. Que es como el buen óleo que desciende de la cabeza a las barbas de Aarón, a su vestidura. Y creo que todos nosotros este fin de semana, los que vamos a recibir y participar de esta confraternidad, no vamos a regresar con las manos vacías. Uh-huh. Creo que definitivamente no. Es como decías, ¿verdad? Porque cae sobre la cabeza hacia las barbas de Aarón y hasta que llega al borde
de las vestiduras. Siempre que se participa de estos eventos, siempre hay una impartición, ¿verdad? Siempre hay algo que uno puede arrancar de bendición de parte del Señor para llevarlo a las congregaciones, ¿verdad? Y creo yo que también esto es muy importante porque recibimos también nosotros como parte del cuerpo de Cristo para transmitir al cuerpo de Cristo que no puede estar presente. Wow. Pero venimos nosotros a recibir. Obviamente no es lo mismo que experimentarlo, claro. Pero compartes lo que experimentamos nosotros en persona, y esa misma bendición compartes a donde uno va. Y creo que yo que es muy importante. Sí. Llegan como embajadores y son enviados como emisarios para transmitir lo mismo espíritu, la misma bendición. Exacto. A los lugares donde quizás no todos pueden viajar y participar en estas confraternidades. Así. Me gustó algo, Pastor Arturo, que ahorita que estuvimos pues conviviendo el día de hoy y todo, de la importancia de la orden, de cómo reconocer la estructura, reconocer el esquema y alinearse a esa bendición que, en fin, todos los que son partícipes de ella salen beneficiados, salen bendecidos. Sí, así como mencionabas precisamente esto del orden, dice este salmo que mencionas tú, el salmo es el 133. Oh, gracias. Dice, mirad, es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón. Aarón es la cabeza, es nuestro apóstol, ¿va? Sí. Dice, y desciende sobre las barbas, que son las ayudas ministeriales, sí, claro. Los demás pastores, todos, dice, y escurre hasta el borde de las vestiduras. Yo me acuerdo mucho, mi pastor tenía una frase muy bonita que él usaba, decía, así nos pasó ahorita, no nos acabamos toda la comida, ¿va? Y trajimos un poquito. En México decimos el itacate, ¿va? Entonces tú llegas a tu casa y le dices a tu esposa, ¿qué comiste? Ah, mira, comí y te traje un poquito, ¿va? Sí, pues. Así decía mi pastor, es que fui a un banquete y les traje un taco para que vean de lo que yo probé, y nos compartía la bendición. Entonces, así como dice Jorge, dice, no todos pueden venir, pero por ejemplo nosotros que venimos de Chiapas, México, cuando regresemos seguramente la iglesia, los hermanos, algunos pastores nos van a preguntar, ¿y qué pasó? ¿Y qué vivieron? Y entonces uno les cuenta, sí, claro. Y es ellos saborear y degustar la bendición que nosotros recibimos, porque dice Salmo, termina diciendo, porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. Entonces llevar esa bendición que nosotros estamos seguros ya, porque ya estos días ya que hemos estado experimentando esta comunión con ustedes, con los pastores que nos han recibido, ya es mucha bendición. Ahora imagínate estar todos reunidos con un mismo objetivo, adorando, bendiciendo a Dios, y Dios a través de su palabra y a través de su siervo derramando esa palabra y esa bendición. Seguramente vamos a llevar de regreso a nuestro lugar de origen mucha bendición, estoy seguro. Hoy llegaron con los barriles para llenarlas de nuevo con nuevo vino, sí, nuevo aceite, y derramarlas allá. Bendigo a Dios, Jorge, por la tecnología, porque sí es una bendición que ahora por los medios de comunicación nos podemos conectar alrededor del mundo. Pero la realidad es esta, Jorge, que estando presencialmente en una actividad como estas, la dinámica es más real comparado a ver la actividad a través de una pantalla. Sé que los hermanos también van a ser bendecidos, los que van a estar conectados por los medios de comunicación, pero la dicha de que ustedes estén aquí, ustedes van a literalmente extraer, recibir de la fuente, de la fuente que Dios ya está derramando para este fin de semana. Sí, bueno, creo yo que sí, como decías, puede haber gente que se conecte, pero por ejemplo, allá en México con el horario que hay, muchas iglesias están en el mismo culto cuando aquí se está transmitiendo el culto. Entonces, bueno, queda grabado. Sí. Pero pues no es lo mismo que el en vivo, ¿no? Y a veces el sábado, bueno, o sea, es que a veces uno se distrae. A veces te distraes, sí estás conectado, pero te distraes con la mosca que pasa o los hijos, etcétera, ¿no? Si realmente no es lo mismo estar no es igual. En presencial, ¿no? En vivo. Y como mencionaba, sí es una gran bendición porque pues uno puede estar más conectado
pues con lo que el Señor está haciendo en diferentes lugares. Pero como mencionabas, es como acercarte a la fuente y extraer el fruto que Dios te quiere dar, pero fresco, ¿no? En vivo, no es lo mismo. Yo sé que en el mundo espiritual no hay una pantalla de celular. Si Dios te quiere bendecir, te va a bendecir. Estés viendo en la tele, en el celular, pero no es lo mismo que estar presencial, ¿verdad? Sí. Es como cuando Moisés dijo, me acercaré y veré esa gran maravilla, ¿no? Tienes que acercarte a la presencia de Dios, a lo que se va a vivir en el momento, en el lugar. Yo creo que nada mejor que estar aquí en vivo. ¿Sabes cómo lo asocio también? Cuando la nube del Señor se asentó en el monte de Sinaí por 11 meses. Uh-huh. Y aunque hubo una distinción clara del pueblo, que no se le daba permiso a entrar, pero Moisés, estando dentro de esa nube, pudo experimentar esa realidad divina con Dios. Exactamente. Entonces, una cosa es verlo de afuera y otra cosa es vivirlo de adentro. Exactamente. Ándale, como cuando igual está Moisés en el monte y dice que está 40 días y 40 noches, el monte humeaba, se estremecía, los relámpagos, y todos los demás estaban abajo y parecía como que, ¿qué estará pasando allá arriba? ¿Verdad? Exactamente. Entonces sí, como dice mi hijo, no es lo mismo. Hay veces que dicen que para ver los toros mejor desde la barrera, pero para experimentar no hay más que como estar en el mero lugar, estar en el centro, estar viviendo, no es lo mismo oír que te digan Dios me habló a que tú digas a mí Dios me habló. Que alguien diga, yo experimenté esto, a que tú digas, yo experimenté esto. Yo le platicaba al pastor José Llamas mi primer encuentro con lo espiritual en mis caminos cristianos. Uh-huh. Un pastor de Estados Unidos fue a México y mi hermano Víctor y yo fuimos a ese hotel donde él estaba predicando. El pastor que teníamos no nos quería dejar pasar adelante. Él nos dijo que sí, nos dejaba ir, pero que no participáramos. Entonces nosotros, viendo cómo todos eran tocados al frente, llorábamos, mi hermano Víctor y yo. Y llegamos a la casa y les contamos a todos cómo vimos cómo la gente hablaba lenguas, cómo profetizaban, cómo eran tocados por el Espíritu. Y nosotros no pudimos participar porque mi pastor no nos dejó. Y yo le digo a José, no sé si fue tanto mi anhelo, tanto mi deseo de yo haber sido tocado también, que de repente yo en la madrugada me levanté en mi cama, estaba sentado en la cama hablando en lenguas. Wow. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, lo recibí ahí hablando lenguas en la cama, literal. Nadie me puso mano, pero entonces mis hermanos me preguntaban, ¿qué es eso? ¿Qué estás haciendo? No sabíamos qué era. Era algo nuevos, extraño para nosotros. Entonces mi hermano les dijo, es que así allá donde fuimos al hotel y así hablaban y así decían. Y me decían, ¿tú cómo le haces? No sé qué está pasando. Yo nada más sentía que algo que subía de mi estómago y salía por mi boca y era hablar lenguas. Fue algo sobrenatural. Entonces, la confraternidad es eso, venir a vivir experiencias sobrenaturales, y más que estamos en el año de avanzar, alcanzar lo sobrenatural, ¿verdad? Los desafíos. Entonces yo me imagino que mucha gente viene con esa hambre, con ese sed de decir, es que en la central está el Señor, es que en la central Dios habla, es que en la central hay bendición y vida abundante. Bueno, entonces seguramente los que vengan van a recibir, como tú dices, con los costales, con los barriles llenos. O sea, a lo mejor los tenemos vacíos, van a regresar. Y vamos a regresar para compartir y para llevar. Mi expectativa 100% es esa. Y esa circunstancia se cumplió contigo. Uh-huh. Porque el apóstol Víctor llegó para contarles de la experiencia y a través del testimonio de alguien, el Espíritu Santo te llenó a ti personalmente. Así fue. Y te oí en la cama. Wow. En la cama, imagínate nada más en la cama recibir así. Mi hermano Goyo y yo éramos solteros y dormíamos él en la cama de abajo y yo en la de arriba, unas literas que se llaman. Y él me veía en la madrugada, ¿qué estás haciendo? Me decía. Wow. Y yo volteaba y lo veía así con las manos levantadas y hablando lenguas. Y, ¿pero qué haces? Y yo decía, no sé. O sea, en verdad no sabía qué había pasado. Pero bueno, ahora sí, como dice Pedro, este no está borracho, sino que es lo que está profetizado por allá desde el libro de Joel. Literal, ahí yo recibí el Espíritu Santo de una manera sobrenatural. No fue ningún culto, ninguna reunión de creyentes, sino un encuentro personal con el Espíritu Santo. Exactamente así.
Wow, ¿tuviste algo así parecido, Jorgito, en tu experiencia con el Señor? Bueno, no realmente. Te daré en curva, ¿verdad? Así como, es que no como mi papá, no, porque, bueno, yo en realidad fue en un culto, pero... qué bonito. Igual yo, en un culto recibí mis lenguas. Sí, pero como la iglesia de Llamada Final México empezó en el patio de mi casa, en la casa donde vivíamos, ahí fue, yo tendría 5 o 6 años cuando yo recibí esa visitación. Wow. Yo empecé a hablar. Yo recuerdo a muchos niños a mi alrededor hablando lenguas, profetizando. Fue un culto. De hecho, creo que fue la primera vez que nos visitó el apóstol, tu papá. Por primera vez en la casa. Ahí con en ustedes. la casa. Ajá. Creo que fue en ese culto cuando yo recibí el Espíritu. Wow. Entonces, y pues desde ahí hasta la fecha, ¿verdad? Porque pues, no me he alejado de los caminos del Señor. Sí, porque... Increíble. Imagínate que a nosotros nos hablaban de todo esto, el mover espiritual y para nosotros oír... es que en Llamada Final, y nosotros decíamos, ¿qué es eso? O sea, no sabíamos. Era algo ajeno. Ajeno, no. Y cuando nos decían, es que el apóstol, Dios lo usa y los dones se derraman y los dones... entonces, así como te dice mi hijo... Era un grupo como de unos 15, 20 niños que estaban en el mismo patio donde teníamos el culto, pero en un rinconcito. Ahí los tenían las maestras de los niños y varios niños tuvieron visiones, hablaron lenguas. Entonces, haz de cuenta que había una profecía, decía, el Señor dice, hay ángeles alrededor de este lugar. Y la maestra de los niños venía y decía, pastor, es que un niño dice que vio un ángel, y lo describían, y lo que estaba diciendo la profecía, los niños lo estaban viendo. Entonces unos tuvieron visiones, increíble, o sea, pero todo eso fue así como te digo, de venir y contarnos lo que habían experimentado acá. Era eso que te digo, fui a un banquete y te traje un taquito para que pruebes un poquito, nos decía así mi pastor, y de verdad que experimentábamos cosas, pero sobrenaturales, y la visita del apóstol siempre nos marcaba mucho allá en México. Hablando de esto, porque ahora que estoy escuchando estas anécdotas y experiencias divinas, en el repertorio ministerial, el ministerio en sí, recuerdo esto desde niño, creo que como ministerio hemos experimentado 2 avivamientos muy fuertes. Claro. Uno era en la Rita en la Gates, donde la iglesia surgió, la iglesia de Huntington Park, que está aquí cerca, unos minutos de Downey. Uh-huh. Ahí un avivamiento surgió sobrenatural. Después estuvo el segundo avivamiento en los 90s, entrando a los 2000. En el tiempo de Inglewood, unos encuentros, visitaciones tan poderosas. Y recuerdo unos retiros atrás, no tan lejos, pero recuerdo un retiro de pastores donde nuestro padre en la fe dijo, todavía el Señor me ha prometido que voy a experimentar un avivamiento más. Uh-huh. Y se ha hablado mucho del el avivamiento, la tercera, la que viene. Uh-huh. Y creo que estamos más que nunca más cerca a esa visitación en esta temporada donde nos encontramos en el ministerio. Ahora, las últimas 2 me llaman la atención porque esas 2, de una manera también se extendió a las experiencias que ustedes me acaban de comentar. Esa unción no solo quedó en la Rita, en la Gates o en Inglewood, sino también llegó a los lugares remotos. Sí, llegó a México. Llegó en la obra que se había iniciado en tu casa. Allá en la casa inicié ahí mismo. Cuéntanos un poco de eso, Pastor Arturo, porque hay muchos que quizás se han preguntado, ¿y cómo surgió la iglesia en México? Fíjate que fue bien, cuando uno piensa, hablábamos de las coberturas, nos decían, es que cuando tienes la cobertura, lo mismo que pasa en la casa central, pasa en las demás iglesias. Pero nosotros decíamos, pero es que él está en Estados Unidos y nosotros acá. Entonces para nosotros era sobrenatural porque profecías que se hablaban, nos decían que se hablaban acá, se hablaban allá también. Dios mío. Tony Solórzano, que ahora está pastoreando en Fontana. Hace poco estuviste ahí con él. Él nos visitó, era anciano en Inglewood. Era el primer obrero. El primer obrero que mandaban para allá y nos visitó y decía,
es que se siente el mismo espíritu y nosotros no entendíamos cómo podía ser si era tanta la distancia. Sí, claro. Pastor Freddy también un día nos visitó y también decía es que es como cerrar los ojos y estar en casa. Era vivir y experimentar lo mismo. Ahorita que mencionas Wow. esto del avivamiento, Sí. fíjate que ahora que estuvimos en el retiro en Chiapas, fueron unos cultos gloriosos, tuvimos cultos nocturnos. No solamente fue el retiro en las enseñanzas de la mañana, todo estuvo glorioso. Pero los cultos en la noche, tuvimos 3 cultos, uno el jueves, jueves, viernes y sábado, ¿verdad? Jueves, viernes y sábado. Y los 3 cultos, las 3 noches fueron visitadas así de parte del Señor y hubo 2 palabras que le dijeron a tu papá. Le dijeron, este es el avivamiento que yo te había prometido, aquí ha empezado. Wow. Ya empezó. Entonces, imagínate cómo va a estar la confraternidad. Porque allá en México así Qué le dijeron, tremendo. le dijeron, este es el avivamiento que yo te había dicho y ya ha empezado, pero era algo así sobrenatural. Entonces, para nosotros estar en México, no vimos que no había barreras para el Espíritu Santo. Tremendo. Empezar en el patio de una casa, empezamos la llamada final en México, empezó con 7 personas, éramos 5 en la casa de mi suegra. Mi cuñado, su esposa, mi esposa, yo y mi suegra. Después Las primeras ovejas. Las primeras ovejas. Después yo invité a mi hermano Víctor y a su esposa y ya éramos 7. Así empezó llamada final. Entonces ya después, cuando empieza a llegar la gente y empieza a derramarse el Espíritu Santo, era increíble, es increíble. Yo todavía me acuerdo y es como para el Espíritu Santo no hay barreras ni de espacio ni de tiempo. Sí. Porque nos decían, lo que está pasando allá, está pasando aquí también. Wow. Entonces, creo que esto lo transmiten también a nivel redes sociales, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, imagínate que estando sobre sus casas mucha gente pueda recibir lo que aquí estemos viviendo. Sí, Los que se increíble. conecten, que a través de la pantalla, porque yo a veces veo que alguien dice, pon tu mano ahí sobre la pantalla. Me acuerdo cuando yo oía las predicaciones de tu papá en la onda corta. Y él estaba predicando en la onda corta y decía, pon Radio tu mano Cali. ahí en el radio y Dios te va a tocar. Y los que teníamos ese radio ponían Sí. la mano y sentías, ¿verdad? Literalmente. Hay gente que dice, no, es que es sugestión. No es sugestión. Es el Wow. Espíritu Santo a través de las ondas radiales, de las redes sociales, de que no hay barrera para él. Dice, me gusta mucho ese canto de Miel San Marcos, lo que se canta en el cielo lo cantamos aquí en la Aquí en tierra. la tierra. Yo pienso que se vive lo mismo en lo espiritual. En lo espiritual, la confraternidad es reunirnos, experimentar la gloria que Dios le ha prometido a la cabeza del ministerio llamada final, que es el Sí, amén. apostolato, y ese avivamiento que Él le ha prometido el Señor, yo estoy seguro que está iniciando, porque así nos lo dijo el Señor en noviembre, está iniciando y como dice la Biblia, la gloria postrera siempre es mayor, aunque en la primera. Entonces, a lo mejor tú no te acuerdas bien porque eras un niño. Estaba muy niño yo, sí. Ahí creo era el famoso Huntington Park, ¿no? Park, sí, ¿Verdad? claro. Entonces, imagínate los que lo vivieron, los que vivieron el avivamiento en Inglewood, y que ahora que venga esta tercera ola, de que yo me acuerdo cuando hace 12 años que se inauguró esta Sí, casa, claro. me acuerdo que el Señor le había dicho a tu papá, este va a ser un centro de un gran avivamiento. Entonces imagínate que venga ese gran avivamiento que Dios ha prometido. Estoy seguro que va a ser glorioso para los que lo experimentemos. Y si es en estos días, pues aquí estamos para recibir y echarle ganas. Sí, Es la amén. verdad. Jorgito. Sí, amén. Sí, definitivamente es como la pólvora, ¿verdad? Que va siguiendo el camino y creo yo que precisamente los que venimos de otros lados es para que se expanda ese avivamiento. Creo yo que, porque hace unos meses, no sé si se recuerdan los que nos escuchan, tú también, pastor, hubo el avivamiento en aquella escuela, ¿no? De la universidad donde había muchos jóvenes que estaban en oración, ¿Te refieres a la que pasó aquí en sur de California? Ajá, sí. ¿La Azusa Street? No, porque la de... La que pasó hace poco, Hace poco. ahí por el estado de Kentucky. Sí, que todo el mundo... De hecho, hasta le preguntaban a nuestro apóstol, ¿verdad? Ahí en el escrito está que qué opinaba de... Y algo una respuesta que él daba es que siempre el avivamiento se expande. Sí, es cierto. Si ahí se queda, no era eso, no era avivamiento. Y creo yo que el inicio del avivamiento se tiene que expandir por todo
todo el ministerio, no solamente al ministerio, sino al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero yo también recuerdo mucho que el Señor le hablaba a nuestro apóstol que este avivamiento que viene no es solo para llamada final, sino que este avivamiento va a provocar que otros ministerios se aviven al ver lo que el Señor hace en medio de nosotros. Entonces, Wow. Yo sí creo definitivamente que algo tiene que suceder. Bueno, yo así lo veo, porque yo creo que es como esta mujer que se repetía: yo sé que si tan solo toco el borde del manto, voy a recibir. Y si tú vienes con esa expectativa a la confraternidad, yo sé que si voy, o sea, no porque sea la confraternidad, sino porque es la casa del Señor, Así es. van a estar sus siervos, va a haber unidad, va a haber ministración de todo tipo, vas a arrancar virtud de parte del Señor. Me llegó ahorita algo a mi espíritu, ahorita que estabas tocando sus puntos, Jorge. Y lo quiero decir de una manera muy humilde y con mucha prudencia. Si el Señor está permitiendo que llamada final, de una forma, Pastor Arturo, tome la función como un aposento alto, como los 120 que recibieron la visitación sobrenatural, y después expandirse, pues qué bendición y qué privilegio que podemos ser una puente así de conexión para todo el pueblo general del cuerpo de Cristo, de llevar este avivamiento, esta manifestación en sus congregaciones, en sus comunidades. Me gustó lo que dijiste, Jorgito, es cierto, un avivamiento obviamente inicia en un lugar, pero llega a correrse por todo el mundo, por todas las regiones donde es capaz de llegar. Y si el Señor quiere usar llamada final como un aposento alto, y que nos permita a nosotros, ustedes que están aquí presencialmente, como entre comillas, que forman parte de los 120 personas, pues qué privilegio. Qué privilegio. Platicábamos el otro día, a veces has leído la Biblia. Yo les digo que cuando el Señor me habló que quería que yo les sirviera, yo le pregunté a mi pastor qué tengo que hacer. Me dijo, pues primero leer la Biblia. Sí. Y me dijo, si tú lees 3 capítulos al día, la acabas en un año. Y era tanta mi hambre y deseo que acabé en 6 meses. Wow. En 6 meses. La primera vez que leí la Biblia completa fue en 6 meses. Entonces, a lo mejor has leído la Biblia y ya la acabaste, y a lo mejor 2 veces y 3 veces, o ya leíste el pasaje 1000 veces. Otra repasadita. Pero de repente te habla Dios en un pasaje, en cierto pasaje, y como que te cae la luz y tú dices, wow, esto no lo había visto. Y yo les decía que el otro día, meditando en la palabra de Dios, veía yo el pasaje de Noé, donde Dios le dice a Noé, la maldad del hombre ha subido hasta allá arriba y es mucha. Voy a destruir el mundo. Y yo me pregunto, ¿qué quería Dios? ¿Que Noé hiciera el arca o que Noé hiciera otra cosa diferente? Porque Noé se tardó 100 años y Dios esperó pacientemente para enviar el diluvio. Sí. Pero en cambio, más adelante dice que viene y le dice a Abraham, la maldad del hombre ha subido mucho, Sodoma y Gomorra ya son muy pecadores, los voy a destruir. Y Dios mira que Abraham empieza a interceder. Y dice la Biblia que Dios quiere que un hombre, por lo menos un hombre, se ponga entre él y la tierra para que no destruya la tierra. Sí. Y dice, y no lo hallé. Entonces yo pienso que Dios quería que Noé intercediera. Entonces toda la iglesia sabe que viene un avivamiento final. Pero no hay un hombre que diga, aquí estoy. Pero ¿qué tal que si ese hombre, porque yo siempre he visto a tu papá, les voy a contar algo, a ver si no se enoja conmigo, que siempre lo ando echando de cabeza. Me tocó el privilegio, Pablo, de traer a tu papá, ahora que fue al retiro, de ser su chofer. Nunca en mi vida había convivido tanto con él. Como esa vez. Llegaba yo y lo digo no porque sea tu papá, no porque sea mi apóstol, es una verdad, es una realidad. Ese hombre es un adorador. O sea, yo me subía, manejaba y él venía aquí y todo el día cantando, todo el día adorando, todo el día. Yo de repente, oye, hijo, esto y esto y esto y esto. Ah, sí. Y de repente se callaba y otra vez empezaba a adorar. Una melodía. Todo el día, Pablo. Wow. Todo el día, todos los días. Yo dije, este ya es un adorador
en espíritu y en verdad. Y predicando, yo el día que me tocó predicar, Sí. yo pensé que tu papá no estaba, porque no está. Él me dice, ¿tú cómo te sientes? Es que si usted está ahí sentado me pongo nervioso. Entonces no se metió, se quedó afuera, pero él estaba oyendo en sus audífonos. Sí. Entonces yo estoy contándole y les digo eso y me dice, hijo, fíjate que tienes razón, eso que tú dices, yo ya lo había notado, pero no lo sabía cómo identificar. Entonces dice él, es una voz dentro de mí que está cantando y cantando todo el día, todo el día, todo el día. Pero ya me di cuenta, es mi ser interior, es mi espíritu el que está adorando a Dios. Entonces, Wow. imagínate que la Biblia dice, Dios busca adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Amén. Estamos Se dice. tan enfrascados en mil cosas, pero un verdadero adorador, yo vi a tu papá. Todo Increíble. el día, todo el día. Entonces te digo, si estamos esperando un avivamiento, tiene que empezar por una persona. Y yo creo que esa persona es tu papá. Y aparte de que Dios se lo prometió. Sí. De ti, no dijo del ministerio, no dijo de la iglesia llamada final, de la iglesia de Downey o de la iglesia de Inglewood, no le dijo, de ti Wow. saldrá un avivamiento. Tú serás, de ti será un centro de avivamiento. Entonces, pienso en el pasaje de Noé, voy a destruir la tierra. A lo Wow. mejor Noé debió haber sido un intercesor como Abraham lo Como fue. Abraham. Entonces, si Dios le dice a tu papá, va a haber un avivamiento, ¿en quién va a empezar? En él. Él no espera que el grupo se levante, él no espera que un director de alabanza se levante. Él dice, pues aquí estoy. Entonces digo, tu papá es un adorador que yo conviviendo con él día y noche. Lo recogí en la mañana adorando. Lo iba a dejar al hotel adorando. Estábamos en la comida adorando todo el día, todo el día. Predicaba y terminaba de predicar y empezaba a cantar. ¿Tú lo has visto de repente aquí en la iglesia? Claro, ¿cómo no? Sube y antes de cantar, a ver, échate, arráncate con esta. Y yo Es la tendencia que él tiene. Todos tenemos. fíjate que yo he visto cuando él de repente agarra el micrófono y grita, está aquí. Oh, sí. Sientes que los pelitos se te paran. ¿Sí o no? Sí, cómo no. Y si se arranca cantando esos coritos, ya. No se descompuso. Sí. Cayó alabanza y adoración. Algo por se ti. afianzó más fuerte en ese se servicio. activa en ese momento. Yo nomás lo oigo gritar así cuando él grita, está aquí. Ay, se siente inmediatamente. Entonces yo estoy con esa expectativa verdaderamente. Creo que Dios va a hacer grandes cosas. Creo que Dios ha encontrado a ese hombre que es adorador y obviamente si es la cabeza de llamada final, imagínate el privilegio, el aposento alto donde empieza el avivamiento final que muchos estamos esperando. Qué Wow. bendición, ¿no? Nunca lo había visto de esa perspectiva y es una gran realidad. Y ¿sabes qué? Quiero aportar algo sobre eso. Porque Abraham, el intercesor, Ujú. también era considerado, Jorge, amigo de Dios. Así es. sí. Y yo Amén. recuerdo una de las predicaciones o pláticas con mi padre, que él lo ha dicho en muchas ocasiones, diciendo que el Señor le ha hablado a él en muchas ocasiones diciendo, Otto, tú eres mi amigo. Sí. Entonces como que hay una Similitud. linda conexión y similitud Sí. paralela en esto, lo que, en estos acontecimientos que ahora estamos por experimentar, Jorrito. Sí, y porque, por ejemplo, esto que decía mi papá, ¿verdad? De Noé, de Abraham. Sí, porque el libro creo que es el libro de Hebreos, si no me equivoco, dice que, o Hechos, no recuerdo, dice que Noé condenó al mundo. Porque si Noé hubiera intercedido... Construyó el arca. Sí, exactamente. Construyó o sea, el arca y condenó al mundo. En cambio, Exactamente. Abraham dice que él Se pone a intercedió. interceder. Se pone en medio de los dos. ¿Por qué Dios salva o le permite huir a Lot? Porque Abraham llegó Por hasta Abraham. 10. Sí. Si hay 10, perdonas. Sí. Ok, pero no había 10. Nomás era Lot, sus 2 hijas y su esposa, los que estaban en su casa. O sea, eran 4, les faltaron 6. Pero está bien, por amor a Abraham, Por amor a Abraham. le dicen a Lot, huye por tu vida. Increíble. Increíble. Como que tuvo una palanca especial, Abraham, ¿verdad? Sí, Con una palanca Dios. especial. Sí. Como la palabra, cuando uno comienza a... ¿Cómo es la palabra? No tantearle a Dios, sino negociar con Dios. Sí, negociar con Porque Dios. él empezó a negociar con Pero hay Dios. otra palabra, otra expresión que usan los mexicanos. Este, Ya se me pasó de la mente esa
esa expresión. No sé si decirlo así como que lo sobornó. No creo que sea la expresión adecuada, pero sí te entiendo, porque ciertamente Abraham empieza a dialogar, Sí. a dialogar con el Señor y le dice, por amor a 50, 40, hasta 10. y como no llegan, Abraham decía, no creo que lleguen ya, porque aquí hay una numerología, ¿no? Y el número 5 es de gracia, pero aún así, por amor a Abraham, Dios decide salvar a Lot. Entonces yo creo que algo, porque hablábamos de la bendición que tenemos nosotros de estar Sí. en los ministerios llamada final, la bendición que tenemos de que el apóstol sea, tu padre sea Sí. nuestra cobertura, ¿verdad? Decías, algo tenía Abraham con el Señor. Creo yo también que Regatear. eso, regatear. Esa Sí. es la palabra. Creo yo que algo tiene, y lo digo igual yo con mucha prudencia, pero platicaba yo con mi pastor, con mi papá, lo he predicado mucho últimamente. Si tú, por ejemplo, lees la palabra de Dios, había muchos personajes, muchos personajes, pero yo solo veo 2 personajes que tuvieron un pacto con Dios, Abraham y David. Y hoy en día yo he escuchado muchos predicadores americanos, hispanos, y yo jamás he escuchado que alguno diga, yo tengo un pacto con Dios. Y en cambio, los ministerios llamada final, encabezados por nuestro apóstol, ¿verdad?, tienen este pacto de paz y de prosperidad porque algo tiene el Señor con llamada final. Pero mira, mi hijo dice con el ministerio, pero en realidad el pacto de Dios es con tu papá. O sea, Dios le dio ese pacto a tu papá, Sí. porque él es la cabeza del ministerio llamada final, pero es por la vida que él ha llevado delante de Dios que Dios ha hecho estas deferencias con él. Sí. Porque, por ejemplo, no solamente es el pacto, no solamente es el pacto, sino que Dios le está, como lo que estamos hablando ahorita, de ti va a nacer va a ser un centro de un gran avivamiento. Entonces, si de él va a empezar, te digo, no sé si has visto últimamente a tu papi. Me imagino que sí, porque yo te estoy hablando de un fin de semana largo, ¿verdad? De jueves a lunes que estuve yo conviviendo con él. Sí. Y tú lo ves día con día aquí en la iglesia y te digo, y si tú lo observas, de repente está callado o todo ese silencio que de repente cae y él está adorando. Entonces él dice, nos lo repetí incluso aquí en el lunes en la clase que nos da los pastores. Dice, mi espíritu está continuamente cantando. Entonces, si de ti va a surgir un centro de un gran avivamiento, debe de empezar en ti mismo, ¿verdad? Sí. Entonces, si él está empezando en esto, yo sí creo esto que tú dices, qué privilegio que a lo mejor a algunos no les gusta, Claro. pero que en llamada final empiece este avivamiento. Pues estamos en los tiempos tan cercanos, tan finales, que no sé si sea el tiempo final ya y sea el avivamiento final, ¿verdad? Porque si es así, estamos a las puertas. Ahora que fue el eclipse, muchos decían que se empezaban a desarrollar los acontecimientos finales. Sí. Algunos predicando en internet dicen que en el 2025 empieza la persecución y junto con ella la gran tribulación y no sé qué tantas cosas dicen, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, igualmente cuando había un gran avivamiento en el pueblo de Israel, en la iglesia primitiva, como le llamamos, ahí en Jerusalén, claro. Después viene la persecución. Uh-huh. Sí, no es de casualidad esto, no es de casualidad, ni de coincidencia. No, pues. Hasta hay muchos rumores entre aquí los habitantes de Estados Unidos que yo me voy a ir de ese país para el año 2030 porque viene una guerra civil y no sé qué. Es interesante que lo que estamos viviendo ahora puede ser una repetición lo que la iglesia primitiva uh-huh. vivió. Sí. Mientras el mundo experimentaba sufrimiento, calamidad, la iglesia se afianzaba más y crecía más. Uh-huh.
en todo sentido de esa palabra. Quería aportar algo sobre esto, porque vemos que en el aposento alto habían 120 personas. Así es. Pero vemos que Pablo menciona que en el tiempo cuando Cristo andaba en la tierra después de su resurrección, que se acercó a más de 500 personas. Entonces yo veo de que en sí, en ese aposento alto, solo habían 120. Uh-huh. Yo pregunto sobre los otros 380 por ahí. ¿Qué pasaron con ellos? ¿Por qué no hubo un seguimiento? Vieron al Señor resucitado en un cuerpo glorificado. Entonces yo quiero preguntarle lo siguiente a ustedes y me gustaría pues su colaboración en esto, su punto de vista. Los avivamientos que vienen para poder ser partícipes de ella o poder experimentarlas, se podría decir de que un avivamiento primero comienza con un remanente. Sí. Sí, ¿O es para todos o no? No. Acuérdate que, como bien mencionas, Jesús se le aparece, dice, en un número de más de 500. Ajá. Vamos a cerrarlo en 500. Sí, vamos a cerrarlo. Ajá. Se les está apareciendo y les dice, esperen la promesa del Padre, esperen la promesa del Padre. Vamos a hablar, llamada final no es solamente 120, ni 120 pastores, ni 120 personas. Correcto. Es un ministerio, si no tan grande, pero tampoco es tan chiquito. Claro. Pero precisamente esas personas que permanecieron fieles y a lo mejor sin saber que estaban esperando. Ya, mira, yo a lo mejor me gano 2 o 3 enemistades ahorita aquí en el ministerio. ¿Va? El otro día decía tu papá, wow. y yo sí lo creo así. El otro día decía tu papá, me da gusto saludar, vienen y dijo varias ciudades de lejos, ¿verdad? Sí. Ángel viene de Oregon, no de Oklahoma. Vienen de Oklahoma, vienen de aquí, vienen de allá, de Carolina del Sur. Estaba ese día por acá el pastor de Carolina del Sur. Sí. Y dice, qué bueno por los que se esfuerzan y qué triste por los de aquí alrededor. Localmente. Y no vienen. Y yo sí dije, híjole. Es cierto. Sí, mira, a mí cuando mi hermano me decía, hijo, va a venir el apóstol acá a Guatemala, me queda Guatemala de ahí de donde yo estoy a 8 horas para ir a la ciudad central de Guatemala. Y México de camino. Me queda de carreras, en carro. Y me queda a 10 horas la Ciudad de México. Entonces, cuando tu papá venía o a México o a Guatemala, manejábamos, ¿verdad? Siempre. Y hasta allá íbamos. Y tú veías que los de las iglesias locales de ahí alrededor no llegaban. Entonces wow. no todos. No es para todos, lamentablemente. No es para todos. ¿Dónde están los 380? Yo también siempre me pregunto eso. Híjole, es que esos son los que como que... Eran los de cerca. Estaban cerca y los de 120 eran los de lejos. A lo mejor los de lejos y ahí estaban. Sí, y ahí estaban como... Pues ya que vine, aquí me espero. Y los de cerca, cuando sepa que ya está cerca, me acerco. Es otra fiesta judía, es otro día normal. Sí, es un culto normal, un culto como siempre. Si no hay, lo veo en internet. pero no es. Pero como te decía mi hijo hace un rato, el estar ahí en el momento, vivirlo en vivo, es sobrenatural. Sí, porque imagínate cuando se enteran los otros 380 de aquella visitación, que no han de haber dicho, que no han de haber pensado, ¿no? Pero creo yo que, porque decimos, ¿verdad? Un dicho, están los que deberían de estar y sí. Los que no, pues ni modo, ¿verdad? Tal vez no era de parte de Dios y quizá mucha gente hoy diga, bueno, es que yo quisiera estar ahí, pero no puedo, o tengo otros compromisos. Creo yo que cuando uno de verdad tiene esta hambre, esta sed porque algo que yo aprendí de un profeta amigo, decía él, es que Dios te puede dar todo excepto 2 cosas, hambre y sed. Esas tú las tienes que tener, y si no tienes esta hambre, esta sed de querer experimentar, no vas a experimentar nada. Yo creo que si estos 120 era porque de verdad tenían esta hambre quizás sí. Como decía mi papá, ¿verdad? Eran los de lejos. A veces es tan extraño que la gente que está más lejos es la gente que más hambre tiene. Porque yo por ejemplo, yo lo he platicado con mi pastor, yo siempre le decía a mi papá, ¿verdad? Sí. Si yo viviera en Los Ángeles, yo estaría ahí pegado con el apóstol.
los discipulados, estaría ahí en las enseñanzas, en los cultos, o sea, porque tengo esa hambre y los que están ahí cerca No aprovechan. no aprovechan. No aprecian la fuente que está ahí al frente de ellos. Exactamente. Yo así lo veo, o sea, porque todos necesitamos alimentarnos y es una fuente. Es que imagínate, perdón que te interrumpa, imagínate pensando en los 380. Sí. Pero ahora pensemos en cuando Jesús se muere y dice que los discípulos van y se encierran en un cuarto y están encerrados por miedo a que los judíos los capturaran. Sí. Y de repente se aparece Jesús, están encerrados, se aparece en medio de ellos y todos se espantan. Pero no había uno. Tomás no estaba ahí. Sí. Entonces cuando vienen y le cuentan a Tomás, estuvo Jesús, ¿qué decía Tomás? Estaba muy incrédulo. Si yo no meto mi dedo no voy a creerlo. La segunda vez que viene, pero él se perdió la primera aparición de Jesús. Entonces imagínate la primera visitación, el gran avivamiento. Entonces los 380 decían, No puede ser, no puede ser. hasta hablamos lenguas. ¿Y qué es eso? Sí, claro. Wow. No, es que no sé, y se nos aparecieron unas llamas de fuego. Estás loco, no les creían. No, entonces, cuando viene ese gran avivamiento ya después, entonces ese mismo avivamiento hace que venga persecución para que ahora los que ya experimentaron salgan y transmitan el fuego y el avivamiento que habían experimentado acá. Tomás no estuvo en la primera aparición de Jesús y eso que se suponía que tenían miedo, pero él no estuvo ahí. Entonces ya cuando toca Jesús dice, le dice el Señor, creíste Mi porque Dios, viste. mi Señor. Sí, porque viste, creíste. Más bienaventurado es que sin ver hayas creído. Entonces imagínate, Wow. nos anuncian la confraternidad y pudiendo estar aquí muchos, no están. Es un culto más. Es que luego ni cabemos. Es que luego ni me puedo acercar, ni puedo saludar. Pero los que sí venimos, yo creo que vamos a experimentar algo sobrenatural verdaderamente. Verdaderamente lo creo con todo mi corazón. Entonces, bueno, esperemos en Dios que esto sea así, que recibamos esa visitación y esa bendición sobrenatural, que recibamos lo que Dios ha estado prometiendo y si es el inicio del avivamiento final, pues gloria a Dios. Imagínate qué privilegio participar de él. Sí, yo creo que esa manifestación del Espíritu Santo, a cierto grado, ni las palabras podrán explicar la totalidad de esas manifestaciones. Me gustó mucho lo que dijiste, Pastor Arturo, de que tú recibiste tus lenguas en tu casa, en una hora inesperada. Sí. Jorge, tú lo recibiste en un servicio igual yo. culto, Yo puedo decir que yo le puedo decir también en una actividad en la iglesia, un cumbre apostólico, profético, recibí mis lenguas. Y hasta recuerdo en mi niñez, en los tiempos de Inglewood, yo miraba cuando los jóvenes y los hermanos recién se bautizaban dentro de las aguas, y cuando salían de las aguas recibían en ese momento el bautismo del Espíritu Santo. Wow, y hablaban en lenguas. Niños también incluso que estaban conscientes de esa manifestación. Y creo que lo que viene ahora, el que no abre su corazón, el que está muy, con la palabra, muy, no sé si es escéptico la palabra, muy, Sí. muy encerrado, Sí. obviamente no va a recibir nada al final del día. Pero el que abre su corazón, o por lo menos le dé la oportunidad al Espíritu Santo de decir, Señor, manifiéstate a tu manera y yo me abro a esa posibilidad. Estoy tan seguro que el Espíritu Santo va de una manera conmover el corazón de aquellos que de una manera han luchado lo que es el campo espiritual. Hoy en día se discute, se refuta, aún entre los anglosajones, sobre el movimiento de lo que es, si los dones han cesado o no, si existe todavía el mover del Espíritu Santo, si el apostolado existe o no. Sin el pulgar sabemos que los 4 dedos quedan inmovibles. Exacto. La mano completa, los dedos completos,
se ven claramente operando en el cuerpo de Cristo. Entonces, ya para culminar, para cerrar esta plática que me ha bendecido Pastor Arturo y Jorge, ¿qué últimas palabras para aquellos que todavía están indecisos y posiblemente están a su alcance para llegar a esta confraternidad? ¿Qué les puede decir a ellos? Yo sí les diría, no pierdas esta gran oportunidad. Un día Felipe, me parece, no supo cómo convencer a alguien y como que le faltaron las palabras y solo le dijo, pues ven y ve. O sea, no me crees, ven y ve, ¿verdad? Y por ver no se paga y al contrario, viendo así te pase como a Tomás, porque le dijeron, pues, bienaventurado porque creíste, porque viste. Sí. Pero a lo mejor sin creer y venir esperando algo más allá puede ser de bendición. Yo sí animaría a la gente, a los hermanos que están alrededor, no pierdan esta gran oportunidad. Empezamos el día de mañana. Los horarios yo no los tengo claros, ¿verdad? Yo aquí voy a estar desde temprano. Sí. A mi hijo y a mí En la siempre primera fila. nos gusta siempre sentarnos hasta adelante, así que muchas veces llegamos como a las tortillas, ¿verdad? Llegamos a apartar lugar y nos dicen, aquí no se aparta lugar, pero cuando se descuidan los servidores, vamos y ponemos ahí nuestra... Y sí apartamos lugar, así que yo sí les diría, hagan un esfuerzo, vengan y de verdad experimenten. Creo con todo mi corazón que vamos a experimentar grandes glorias de Dios en estos días. Y para los que viven lejos. Y los que viven lejos, Los que solo pueden ver la transmisión. Conéctense, de verdad, estén pendientes a los horarios, a los canales de las redes sociales. Yo siempre lo veo o por Facebook o YouTube. No sé si alguna otra red social lo transmitan, pero siempre ahí están los programas de llamada final, son de grande bendición, las transmisiones, y pues no se pierdan esta confraternidad que seguramente será de mucha bendición para todos nosotros. Amén. Jorge. Amén, amén. Pues sí, igual que mi papá, ¿verdad? Definitivamente hay que hacer este esfuerzo por llegar, por convivir. O sea, no es solamente la convivencia, sino la expectativa de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Y pues para los que están lejos, ¿verdad? Pues sí, hacer por lo menos el intento de estar ahí conectados en las redes sociales y ver qué es lo que se está haciendo en medio de nosotros, de este pueblo, de parte del Señor, ¿no? Definitivamente creo yo que aunque sea ese pequeño esfuerzo de me voy a conectar a la transmisión por lo menos, ¿no? Sí. Sí, definitivamente, por lo menos esa intención hay que tener en el corazón. Hermanos, como acaban de decir los consiervos, el pastor Arturo y su hijo Jorge, pastor Jorge, si las gotas de la presencia del Señor lo ha impresionado, prepárase por la cascada que ya viene para su vida. Amén. Y este fin de semana, créanme que Dios va a activar aún más o amplificar más los dones del Espíritu Santo. Amén. Algunos van a recibir sus lenguas, porque así eso es lo que surge cuando hay una manifestación del Espíritu Santo. Otros van a agregar más dones al arsenal que ya tienen, que se les fue dada gratuitamente por el Espíritu Santo. Y para ustedes que están todavía indecisos, ya les dieron la advertencia a través de los dos consiervos. Vengan, disfruten, reciben, porque ustedes también van a ser portadores de lo que van a experimentar este fin de semana, lo van a transmitir con sus seres queridos, sea en una célula, en un discipulado, sea en una congregación. Pero así como los consiervos experimentaron un mover del Espíritu Santo a nivel personal, no descarte esa posibilidad de lo que viene. Este año hemos entrado y estamos viviendo lo sobrenatural. Sí, amén. Amén. Y si Pedro pudo caminar sobre las aguas, pues también nos da a nosotros la oportunidad de caminar sobre algo imposible en nuestras vidas. Y bueno, mis consiervos, gracias. Gracias por el tiempo. Gracias por la invitación. Por esta plática. Gracias por el privilegio. Y sé que tendría otra oportunidad para entrevistarlos de nuevo. Amén. Dios me los siga bendiciendo, mis hermanos. Cualquier pregunta o si se quieren comunicar conmigo directamente, lo pueden hacer escribiéndome en pablo.azurdia@llamadafinal.com.
y ahí estaré yo recibiendo sus preguntas y sus aportaciones. Que el Señor me los siga bendiciendo y nos veremos este fin de semana para la confraternidad. Ahí si me ven, acérquense a nosotros y les daremos un apapacho enorme de parte de mi familia y de todos los hermanos en la fe. Que Dios me los siga bendiciendo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones. Hasta luego.